Hola, hola. Y como te comenté en videos anteriores, nuestros días en Bucarest estuvieron llenos de lluvia, con lo cual no habíamos podido ir a conocer la ciudad ni tampoco a mostrártela. Este era nuestro último día, salíamos a las 2 de la tarde y corrimos para poder recorrerlo. Te recuerdo, mi nombre es Anita Castillo y este es Mi Filofonita. Comenzamos. Estamos aquí en Bucarest, la capital de Rumanía. Rumanía es uno de los países de Europa del Este, fue perteneciente a la Unión Soviética, aunque desde los 90 pues ya conserva una democracia en el país. Este es un país de 19 millones de habitantes, en Bucarest viven 2.4 millones de habitantes y es la capital comercial, industrial. Es la capital del país. La estamos conociendo, vamos a dar unos paseos por acá. De hecho, vamos a ver, venimos de pasear y vas a ver que esto ha sido parte del paseo. Decidimos venir aquí porque vemos que es una de las zonas céntricas de la ciudad, de esta gran capital. Esta es la universidad y esta plaza está preciosa. Te dejo para que la conozcas. Desde que entramos a la ciudad, porque nos estuvimos quedando en las afueras, ya empezaba todo a ser hermoso. Y lo primero que vimos fue el Parlamento rumano. Un lugar espectacular que es el segundo edificio administrativo más grande del mundo tras el Pentágono y que alberga actualmente la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo Legislativo y el Museo de Totalitarismo. Y aún así, el 70% del edificio está vacío. Y justo al lado del Parlamento están terminando de construir esta enorme catedral ortodoxa. Estamos viniendo acá a la catedral. Esperamos que el día fuese mejor. Hoy no está lloviendo, pero igual hace súper frío. Nos vinimos aquí a la catedral. Te recuerdo que esta es una catedral ortodoxa. Acá el país es 86% ortodoxo y esta es una catedral ortodoxa. Esta que estamos viendo no es la catedral, es una capillita. Ambas están cerradas, pero podemos pasear por los jardines y eso es lo que vamos a hacer. La catedral de Bucarest es esta, que está acá. Tiene 135 metros de altura. De hecho, cuando estábamos ahorita en el carro, estábamos hablando de que realmente es bastante alta, pero yo sí le decía a Juanqui, pero yo creo que la Sagrada Familia es más alta. Y de hecho sí, la Sagrada Familia tiene 40 metros más de altura, pero esta es sumamente alta. La están remodelando por todos lados y por eso está cerrada. No la vamos a poder conocer bien, pero bueno, de aquí te la muestro lo más cerca que te la puedo mostrar. Bueno, catedral, pues no pudimos ver, sino que es esto, tiene esta pequeña capillita. Ahorita lo que se pueden ver son estos jardines, es completamente gratis entrar a esta zona, no nos han cobrado nada por ella y vamos a ver si a la capilla vamos a poder entrar. También por aquí están estos jardines, esta caminería me pareció muy bonita, quiero que la veas, está bien linda aquí la caminería y sí vamos a poder entrar a la capilla, así que acompáñame. Algo curioso que aprendí y que quiero compartir contigo es que los católicos ortodoxos no celebran las festividades de Navidad y Nochebuena en la fecha que nosotros, el 24 y el 25 de diciembre, sino que las celebran el 5 y el 6 de enero. Esto es debido a que ellos se siguen rigiendo por el calendario juliano y nosotros lo hacemos por el gregoriano. Entre estos dos calendarios hay 13 días de desfase, lo cual hace que ellos lo celebren en una fecha distinta a nosotros. Y su año nuevo también es en otra fecha. Bueno, esta es ya la segunda iglesia ortodoxa que visitamos en el canal. Si te acuerdas o si no lo sabes, fuimos a la iglesia ortodoxa en Altea, la de San Miguel Arcángel, que es una preciosidad igual que esta. Tienen mucha representación en oro. Son distintos los altares porque el centro está abierto y como yo, la verdad que aquí me asombró que vi mucha gente en comparado a lo que vi en el otro lugar, y como te das cuenta están como alrededor, no están las sillas en el centro, sino que es en alrededor desde donde hacen el culto. Es distinta a nuestra iglesia, pero bueno, también son católicos, o bueno, cuando hablo de nuestra iglesia me refiero a la iglesia católica tradicional, que es a la que yo pertenezco. Aquí, bueno, te lo mostré, no es la catedral, pero es en donde actualmente se está dando el culto religioso.
Llegamos ya al centro de Bucarest y lo primero que nos conseguimos es este edificio. Es sede de un banco y ha sido un banco tradicionalmente, aunque antes de eso fue un monasterio y también una posada. Es un edificio sumamente interesante o atractivo de acá de la ciudad. Fíjate que la cúpula es acristalada y actualmente sigue siendo sede bancaria. Y fíjate, acá al lado igualmente pues se está renovando un poco la ciudad y está este edificio que es un poco más novedoso, luego acá algo más antiguo. Está bonita la arquitectura, bastante atractiva hasta ahora en lo que hemos visto. Este acá es el Museo de la Historia Nacional, pero sobre todo estoy grabando desde aquí porque quiero que lo leas. Acá lo que dice Museo Nacional de Historia a Romaniel, y si ves como acá lo dice Romaniel, es bueno, precisamente el nombre de Rumania pues viene de Roma, ya que los romanos estuvieron acá y fueron los que le dieron el nombre al territorio. Nos vinimos enfrente para poder mostrarte bien el edificio del Museo Nacional, y como un dato interesante te quiero decir que los semáforos peatonales duran eternamente, o sea, tenemos 5 minutos esperando y todavía nunca ha cambiado. Este es el Museo Nacional, adentro tienen todavía tesoros romaníes, así que sería interesante poder entrar, pero bueno, no tenemos el suficiente tiempo. Igual aquí te lo dejo, la arquitectura es preciosa. Y aquí como escondidita entre estos dos edificios está esta que es la Viceri, que es la Tari. Yo pensaría que es una basílica, pero realmente no sé si la traducción sería la correcta. Es de nuevo una iglesia ortodoxa de acá y está en el casco de la ciudad. Y nos fijamos que por acá tienen estos cajoncitos en donde prenden las velitas, entendemos que como para las promesas. Vamos a ver si podemos también entrar para verlas como es por dentro y ver las similitudes con las otras que hemos visto. Bueno, voy a grabar por fuera porque dice que no está permitido entrar para la grabación. Mira, si te preguntas qué tal la temperatura, pues hace bastante frío. Por lo menos hoy está haciendo bastante frío. Y bueno, de todas maneras estamos aprovechando de pasear porque aunque hace frío, por lo menos no está lloviendo. Y bueno, no quería dejar quedarme sin mostrarte esto. Estamos entrando ya hacia la zona del casco histórico y aquí sí te voy a poder mostrar como varias cositas seguiditas. Nos conseguimos este mapita para hacernos más referencia. Estamos ahora por acá, pero vamos a tratar como de venir primero a esta zona y luego entrar por aquí. Vamos a tratar de pasear todo el casco histórico, que es lo que aquí nos está representando. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder mostrarte todo. Este edificio es el edificio de la policía de Bucarest. Me parece que quizás no está en funcionamiento, sino que estaba en ruinas y lo están reparando, porque míralo como se ve acá. La verdad, hemos visto bastantes edificios acá que están en muy mal estado de conservación. De hecho, tienen marcados los edificios que tienen riesgo de caer. La verdad es que son varios en el centro de Bucarest y yo creo que este lo están reformando completo. Tiene esto mientras lo reforman para que uno se haga la idea de cómo va a quedar. Me llama mucho la atención esto acá que dice certificado de vampiro, y es que no sé si sabes que acá en Rumanía es donde queda Transilvania y es de donde viene toda la historia de el castillo de Drácula y todo ese tema. No pudimos ir hasta Transilvania ni conocer el castillo de Drácula, pero bueno, allí pues sí le sacan un poco de jugo a toda esta historia y fíjate que están vendiendo certificados de vampiro. Está interesante eso. Vamos a pasear aquí por el pasaje Villa Cross, que realmente es como mejor para venir de noche, según lo que dice, porque como que esta zona en la noche es bien de fiesta, pero de todas maneras vamos a entrar. Nos señalan muchos sus techos amarillos. Son unas galerías como las que hemos visto en Génova y la que vimos también en Albacete, que está aquí en el canal. En este momento pues la mayoría están cerradas, pero bueno, imagínate esto aquí de noche con tan un poquito espacio entre un bar y otro, full de gente, pues se debe poner bien para la fiesta, para la rumba nocturna. Está muy bello. O sea, además en este ambiente como antiguo, pues también se ve muy bien.
en la otra salida del pasaje pues vemos esto. No sé qué son estos edificios, pero la arquitectura pues se me hace lo suficientemente atractiva para mostrarte. Y acá pues la entrada del pasaje. Y aquí en esta esquina, que es la plaza de la universidad, podemos ver estos edificios que la arquitectura tiene características más soviéticas, pero además también me llama la atención que entiendo que por el tipo de material que utilizaron, fíjate cómo está sucio. O sea, está como bastante manchado, como que le hiciera falta que lo limpiaran, cosa que también vimos en Génova. Pues eso lo estamos viendo acá. Quizás estos edificios en alguna otra ciudad del mundo buscarían tenerlos en mejor condición de conservación y de limpieza y llamarán más la atención. Igualmente este edificio pues es muy atractivo como es así en forma circular. Este que tenemos acá es el edificio del Museo del Banco Nacional de Rumania, una arquitectura pues también bastante atractiva. La verdad que el centro de Bucarest está muy bonito y no en vano en algún momento pues lo llamaron la pequeña París, y lo hicieron fue simplemente por la belleza de la ciudad, que eso también tiene su historia de por qué en ese momento la arquitectura acá se volvió más atractiva. Te voy a estar hablando un poquito de eso más adelante. Como estamos un poco cortos de tiempo, porque para que te hagas una idea, hemos podido venir a conocer Bucarest el último día de nuestro viaje. Hoy salimos de acá de Bucarest a las 4 de la tarde, tenemos que estar en el aeropuerto a las 2, pues estamos corriendo un poco. Entonces vamos a tomar un desayuno aquí en la calle para irlo comiendo. De todo esto, lo que veo más normalito son los sándwiches, pero el resto son como desayunos típicos de acá, con diferentes nombres. De hecho, por ejemplo, esto se ve que es como bastante tradicional, pero no sabemos qué tiene dentro. Vamos a ver si nos lo pueden explicar. Vamos a ver. Y te lo probaremos y te contamos a qué sabe. Bueno, nos pedimos este desayuno. Vamos a ver, este es con hongos, ¿no? Con champiñones. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Parece como bien común acá, bien tradicional. Vamos a ver. Está rico. Es de hojaldre con champiñones y está bueno. Y la panadería esta, como panadería donde compramos el desayuno, está chévere. Porque tiene así, o sea, como donde ves lo que vas a pedir y solamente una abertura, una ventanita para que te sirva. Está chévere el concepto, está muy fino. Vamos a seguir comiendo y te sigo mostrando. Veníamos caminando por acá y de repente vimos así como hacia dentro, que este edificio se ve como un chale. Y vimos que por acá dice que es un monumento histórico, que anteriormente fue un edificio de cambio donde hacían cambios de moneda. Luego fue una librería, pero actualmente lo vemos que tiene un restaurante, que tiene una galería de arte, todo este tema. Se nos hizo bien bonito cuando cruzamos la calle para verlo bien. La verdad me asombró ver lo bonito que era y por eso te lo estoy regalando. Nos conseguimos estos también, Basílica Ortodoxa Sfântul Nicolae. Esta debe ser importante porque Nicolás de Bari es el patrono de la iglesia ortodoxa, pero mira, la están remodelando por fuera. Sin embargo, creo que igual está abierta al público y si es posible te la muestro por dentro. Y si te fijas, te dice la acotación de que Nicolás de Bari es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto te lo digo porque a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene un líder supremo que sería el Papa, los ortodoxos cuentan con 14 patriarcas divididos en diferentes territorios. Esta iglesia en particular, aunque está en Rumanía, está bajo el liderato del patriarca ruso. En cambio, el resto de iglesias que visitamos en Rumanía, pues lo están ante el rumano. Otro tema interesante, otra curiosidad que quiero que notes, es que en estas iglesias no hay representaciones en estatuas o de los santos, como si los hay en nuestras iglesias, y que el crucifijo no es el centro de devoción. Mira esto que está súper fino, esto es como iglú. Esto es en la terraza, para que puedas estar en la terraza. Aquí arribita ellos tienen el calentador que hay en todas las terrazas. Pero lo chévere acá es que como está toda cerrada y es una cúpula, pues tú estás allí con muy buen clima, pero como todo es transparente, pues estás en la terraza, sigues estando fuera. La verdad que esta idea está súper bien y debería extenderse y también llevarla por lo menos a Madrid para yo poder disfrutarla. Luego también está este otro edificio, es que la arquitectura
es una ciudad bonita, o sea, en líneas generales es bonita y se camina bastante bien el centro histórico de la ciudad. Y aquí caminando hacia la Plaza Universidad, que es un lugar habitual de manifestaciones, eventos, y hay varios edificios históricos alrededor. Universitaria. La Plaza Universitaria. Un poco de impresiones de la ciudad. Es una ciudad con una arquitectura muy bonita, que podría estar mejor conservada, más limpiecita, más cuidadita. Hay, a la par de eso, ves muchos edificios que están en muy mal estado de conservación, al punto de que han tenido que ser cerrados y es imposible que sean habitables. De hecho, hay un hotel que no puede funcionar porque al lado tiene un edificio que tiene riesgo de caerse y el edificio no lo demuelen y el hotel tampoco puede funcionar, o sea que esa parte no está muy bien. Igual nos hemos conseguido gente pidiendo comida en la calle y, por ejemplo, hay un poco de esto, edificios importantes, bonitos, pero que están llenos de graffiti. Esas son cosas que, bueno, que quizás son mejorables y con un mejor tratamiento del gobierno turístico, o sea, de parte del gobierno, del manejo turístico, pudieran ser mejores y ojalá lleguen a ser mejores. Te voy a dejar un poco de la plaza para que la disfrutes. Este gran y hermoso edificio es la Universidad de Bucarest y cada una de estas estatuas que están afuera, que son estatuas de estadistas de acá, tiene representación para los estudiantes de la universidad. Es decir, cuando ellos van a presentar un examen, pues vienen acá y como que se llenan de la vibra de cada uno de ellos, que para ellos cada uno pues tiene una vibra distinta, como todas las personas. Entonces, nada. Muy bien, y como ves, llegamos a donde iniciamos el recorrido, que fue exactamente la mitad de todo el paseo que hicimos por la ciudad. Para ver el resto, no te puedes perder mi siguiente video. Mientras tanto, te recuerdo, mi nombre es Anita Castillo, no te puedes perder mis videos. Te agradecería muchísimo que te suscribas, que me des un me gusta, que me comentes lo que te gusta de lo que hago y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!